Buenas tardes, hermanos y hermanas. Estamos mientras se están conectando los hermanos. Pueden encender nomás sus cámaras. Enciendan sus cámaras nomás para que podamos tener un contacto también visual a través de las cámaras, ya que hoy día no pudimos hacerlo de forma presencial, pero de todas maneras que nos sintamos así más cercanos a través de la visualización. Ya, entonces, primero que todo, una bendición, ¿cierto? Poder tener este también medio a través del internet, a través de esta plataforma llamada Meet, donde podemos conectarnos y también impartir clases semipresencial. Eh, Esperamos que, bueno, la próxima semana me parece que vamos a tener que suspender la clase bíblica porque va a haber un cumpleaños que se le celebra a los niños y el salón lo van a ocupar y van a haber a varios hermanos y hermanas que van a estar ocupados en ese evento. Así que creo que va a ser lo mejor suspender ese sábado, que sería el sábado. ¿Cómo vamos a estar este sábado? ¿Me ayudan? Y la próxima semana igual, porque la próxima va a ser después del cumpleaños del pastor. ¿Se escucha bien, cierto? Sí. Bueno, ahí lo vamos a ir viendo en un ratito más para quedar bien seguro lo que vamos a hacer para la próxima semana. Ya nomás, pues entonces, acerca de la clase, primero que todo vamos a hacer una oración para dar comienzo. Oramos. Padre Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias que usted nos concede, Señor, de todas maneras, poder, Señor, estar junto, Padre, con nuestros hermanos y hermanas, pueblo, Señor del cielo, que se congrega a través de estas escuelas bíblicas que usted nos ha Amén. dado, Señor Dios, y te Señor, amén. agradecemos, Señor. Padre, bendice a cada uno, mis hermanos y hermanas, jóvenes, señorita, que se conectan, oh Dios, en esta tarde y que tendremos esta clase que sea de edificación, de ayuda, de bendición a cada uno de ellos. Gracias, Amén. Señor, porque hay deseo, hay ganas, hay interés, hay hambre y sed de Dios, Sí, Señor Dios, Señor. para estar más capacitados, Señor, en tu Amén. palabra, en las escrituras. Oh Dios, para así también poder, Dios mío, ayudar a otros, Señor, Eso. primero Amén. ayudar nuestras propias vidas, ayudar, Padre, a todo aquel que demande la razón, la esperanza que hay en nosotros, de lo que nosotros creemos. Estamos bien equipados, Padre, podemos dar respuestas satisfactorias, podemos Amén. hablar, Señor del cielo, con sabiduría, y de esa manera, Señor Dios, si hay genes de Dios, hay predestinados, ellos, Amén. Padre, esa simiente será, Padre, activada. Padre, Amén. gracias, Señor, porque hay interés y ganas. Bendícenos en esta clase bíblica de manera especial, lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Mis hermanos, entonces los que están con el micrófono encendido, hermano Claudio, ahí tiene que silenciarlo para que solamente se escuche el mío. Y que saludo a todos ustedes, pues una gran bendición. Ya hemos visto, ¿verdad? Las dos clases anteriores, ya les dije que después vamos a tener una prueba que va a ser escrita y que va a ser, ¿cierto?, acerca de lo que hablamos acerca del nombre, de la importancia del nombre del Señor Jesucristo, el cual también le mandé yo el PowerPoint, la clase anterior, que fue acerca del bautismo bíblico, también le envié el Power, y ahora vamos a hablar acerca de la deidad de Jesucristo o la unidad de Dios. Dios es uno. Vamos a tratar de presentarle un poquito para que puedan ir viendo ustedes. De todas maneras, vamos a tomar harta escritura para que puedan ustedes buscarla. Deuteronomio 6:4, busquen al tiro. San Marcos 12:29, primera de San Juan 5:7. San Juan, ¿cuánto, hermano Juan? Espera un poquito, a ver. San Juan, primera de San Juan 5:7.
Deuteronomio 6:4, San Marcos 12:29, Primera San Juan 5:7, para dar comienzo. Voy a tratar de aquí poder presentarle. Mientras van buscando ustedes. Ya, anoten porque, ¿sí? San Marcos, ¿cuánto dijo? Ya, voy inmediatamente. San Marcos 12:29, Deuteronomio 6:4, San Marcos 12:29 y Primera San Juan 5:7. Son escrituras, hay muchas más escrituras, ¿eh? Vayan anotándolas todas y después vamos a tratar de Isaías 43, 11, Isaías 44, 6, Isaías 7, 14, Isaías 9, 6, San Lucas 2, versículo 11 y San Mateo 1, 23. Espérenme un poquito, vamos a tratar de buscar aquí. Quiero ver cómo puedo. Ahí está. Vamos a tratar de a ver si podemos. Ya. ¿Alcanzan a ver mi pantalla ahí? Eh, Sí, hermano Juan, se ve bien. Muy bien, vamos a ver si. Vamos a ver si aquí. Se escucha. Correcto. Ya, entonces vamos, ahí tienen el logo, ¿cierto? De la Escuela Bíblica 2022, Ministerio Apostólico, la revelación de la Palabra de Dios, su profesor hermano Juan Luco Salamanca. Hoy día estamos a sábado 2 de julio del año 2022. Y, y el tema, ¿cierto?, de hoy día va a ser Dios es uno o la unidad de Dios. Ahora sabemos, ¿cierto?, que la escritura, toda la escritura, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, no hablan solamente de un solo Dios. Muy enfática la escritura en toda la Biblia, en ninguna parte no habla de un Dios, de dos dioses, de tres dioses, de cuatro dioses, sino solamente no habla de un solo Dios. La escritura que ya yo les di, ¿cierto? Y que ustedes la saben muy bien, que Deuteronomio 6:4, en los mandamientos, uno de el más grande mandamiento que Dios le dio a su pueblo, ¿cierto? Israel, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿verdad? Así que podemos ver, ¿cierto?, que las escrituras no hablan de un solo Dios. La escritura también que yo le di acerca de San Marcos 12:29, dice, Jesús le respondió, hablando ya del Nuevo Testamento, dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿verdad? La otra escritura que les di yo, ¿cierto? Es Primera de Juan 5:7. Primera de Juan 5:7. El libro de Primera de Juan 5:7 nos habla, ¿cierto?, que dice, tres son los que dan testimonio, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre,
el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Por eso, cierto, la Escritura es muy enfática, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que solamente hay un solo Dios. Y ese Dios, cierto, sabemos que nosotros también creemos en la Trinidad de Dios. ¿Por qué creemos en la Trinidad de Dios? Porque creemos, cierto, en sus tres grandes atributos. Como dice, cierto, el libro que ya leímos de Primera San Juan, son tres que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Es decir, el Padre, el Verbo, cierto, la palabra Jesús y el Espíritu Santo son uno. No son dos ni son tres. Nosotros creemos porque en esta Trinidad creemos. ¿Por qué? Porque Dios es un ser trino, así como también nosotros somos un ser trino. Pero es una Trinidad en uno. Una Trinidad en uno, ¿cierto? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siendo un solo Dios, ¿cierto? Así como también nosotros somos alma, cuerpo y espíritu, somos solamente una sola persona. Entonces, la Biblia es muy enfática, ¿cierto? Y nos está hablando de un solo Dios, ¿cierto? Y vemos, ¿cierto? Si nos vamos ahí a la escritura de Isaías, la que le había hecho Isaías 43:10, Isaías 43:10, vamos a tomar varias escrituras. Alguien que apague alguien tiene William tiene encendido el micrófono, apágalo por favor. Willy. Ahí sí, ahí William, tenías encendido tu micrófono. Ya, vamos entonces a Isaías 43:11, ¿cierto? Porque el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento. Sabemos, ¿cierto?, que Dios se cambió de máscara. Por eso creemos, ¿cierto?, los tres grandes atributos de Dios. Nosotros creemos en una Trinidad de los tres grandes atributos de Dios, o los tres grandes oficios de Dios, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Pero creemos que esos tres grandes atributos, esos tres grandes oficios, hacen solamente, ¿cierto?, un solo Dios, una sola persona. No dos personas ni tres personas. Por eso que creemos, ¿cierto?, como la Escritura lo revela, que el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento. Isaías 43:11 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Vea usted cómo Dios se va revelando. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Es decir, es muy claro, ¿cierto?, que este Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo. Si usted va allí, vamos por la Escritura, ¿cierto? Vamos al libro de San Lucas, capítulo 2, versículo 11. San Lucas, capítulo 2, versículo 11. Dice, ya leímos la Escritura, ¿cierto?, que solamente Jehová es el único Dios. No ha sido creado Dios antes, ¿cierto? No hay Dios antes ni Dios después. Hay uno solamente el cual salva, y ese es Jehová. Pero aquí, ¿cierto?, nos está hablando que este Jehová del Antiguo Testamento, ¿cierto?, al cual no podían tocar, ¿cierto?, sino que él vivía en esa columna de fuego, el Dios Espíritu. Ahora lo vemos, ¿cierto?, aquí manifestado. Por eso vamos con San Lucas capítulo 2, versículo 11, donde nos dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. No habla de un Salvador, dice que no hay. Por eso que Jesús, ¿quién era Jesús? Jesús, ¿cierto? Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento. El Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento. Hay un solo Salvador, y ese es Jehová. Y ese Jehová, que significa, ¿cierto?, Dios Salvador, es el Jesús, que significa, ¿cierto?, también Salvador. Es el único y verdadero Dios, no hay otro Dios. Isaías 7:14
vamos a Isaías 7:14, vamos a ir por la escritura y vamos a ir viendo ahí escrituralmente las escrituras que tenemos, ¿cierto? Donde enfáticamente nos habla que este Jesús, este Jehová del Antiguo Testamento es Jesús del Nuevo Testamento. Isaías 7:14 nos habla y nos dice, por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Ahora sabemos que Manuel, ¿cierto? Traducido significa Dios con nosotros. Si vamos allí al libro de San Mateo, vamos al libro de San Mateo, el capítulo 1, versículo 23, nos dice lo mismo, ¿cierto? Que Isaías estaba profetizando 800 años antes de que viniera el Mesías, y 800 años después, cuando nació el Mesías, ¿cierto? Aquí en el Nuevo Testamento tenemos lo mismo. Y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahí podemos ver, ¿cierto?, que este Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento, porque sabemos que Dios, ¿cierto?, es espíritu, como lo dice también el libro de San Juan, ¿cierto?, 4:24. Aquí tenemos dos ejemplos, ¿cierto?, usados por el hermano Branham, de los tres oficios de Dios. Por eso lo que le digo, nosotros creemos en una Trinidad, a Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, pero como tres oficios, no como tres personas o tres dioses. Porque el creer, por eso el primer mandamiento a Israel, ¿cierto? Oye Israel, el primer mandamiento, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿verdad? Y el creer en más dioses, ¿cierto? Es paganismo, es algo completamente errado. Nosotros creemos, ¿cierto?, en la Trinidad de Dios como Padre, ¿cierto?, como Hijo y como Espíritu Santo, siendo tres manifestaciones del único Dios verdadero. Porque sabemos que la Escritura nos habla, dice que a Dios nunca, dice el libro de San Juan, que nunca, ¿cierto?, nadie ha visto al Señor jamás. Si vamos ahí, vamos a tratar de ir, ¿cierto?, al libro de Juan, primera de Juan. Perdón, Juan. En Juan no me recuerdo si está ahí en esa parte, pero habla, ¿cierto? Dice que al Señor, ¿cierto? A Dios nadie le vio jamás. Ahí está. Versículo 18, capítulo, ¿cierto? 1 y versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. ¿Me entiende? Porque Dios es espíritu, Dios es invisible. Así que a Dios nadie le vio jamás. Dice, el unigénito Hijo está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por eso nosotros tenemos una revelación, ¿cierto?, de que Dios se hizo un ser trino, ¿me entiende? Una Trinidad en uno, como Padre, ¿cierto?, el Dios invisible. Y la Escritura es enfática, por eso dice, a Dios nadie le vio jamás, sino el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. También tenemos otra escritura allí, ¿cierto?, en Colosense, el capítulo 1:15. Colosense 1:15, vamos ahí por las escrituras, ¿cierto? Vamos hablando acerca de la deidad de Jesucristo, de la unidad de Dios. Colosense 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es Él? ¿Quién es el Jehová del Antiguo Testamento al cual nadie podía ver, ¿cierto? Y después, ¿cierto? Lo podíamos ver sobre el hombre con la columna de fuego, pero aquí lo vemos, ¿cierto? En Jesús dice que Él es la imagen del Dios invisible, porque Dios es espíritu. Juan 4:24, también anoten ahí, que Juan 4:24 dice que Dios es espíritu, ¿verdad? Y a Dios nadie le vio jamás, ¿me entiende? Porque Dios es invisible, Dios es espíritu. Y Él, ¿cierto?, lo que hizo fue humanarse, ¿cierto? Él lo que hizo, ¿cierto?, fue cambiarse de máscara, como lo dice, ¿cierto?, en Morfe. Ahí tenemos dos ejemplos usados por el hermano Branham. Dice, los tres oficios de Dios. Nosotros creemos en los tres oficios de Dios. Creemos en el oficio del Padre, o creemos en el oficio del Hijo, y creemos en el oficio del Espíritu Santo.
con la única cierta salvedad que creemos que este es un único Dios, no dos dioses ni tres dioses, ¿verdad? Sino que estos atributos, ¿cierto? Es Dios en morfe, que es Dios cambiando de máscara. Dios, ¿cierto? El ser invisible, siendo la luz sagrada, siendo el halo de luz, siendo, ¿cierto? El logos, el verbo, siendo, ¿cierto? La columna de fuego, la nube de día, y la columna de fuego de noche. Ese Dios, ¿cierto? Se hizo carne y lo vemos ahora, ¿cierto? En la dispensación del Hijo en carne. Por eso, ¿cierto? La Escritura también San Juan, si vamos allí, en San Juan capítulo 1, ¿cierto? Que estábamos ahí mismo, donde dijimos a Dios nadie le dio jamás, pero San Juan capítulo 1 nos está hablando y nos está diciendo que dice, en el principio, Juan 1, ¿cierto? Capítulo, versículo 1 adelante dice, en el principio era el verbo, es decir, era la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, es decir, Jesús es Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y, y bajamos al versículo 14, dice que en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y en el versículo 14 vemos que este verbo, eso es lo que hizo Dios cambiándose de máscara. Del Dios invisible, ¿cierto? Del Dios sobrenatural, del Dios espíritu, al cual nadie ha visto jamás, ahora se hizo visible y se hizo, ¿cierto? Este verbo se hizo, ¿qué? Dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Eso es, ¿cierto? Dios cambiándose de máscara, de la máscara del Padre, allí, ¿cierto? Como lo vieron los hijos de Israel, lo vieron en la columna de fuego, como lo vemos aquí en las tres dispensaciones, ¿cierto? Ellos lo vieron en la columna de fuego, en la nube de día, y como hablábamos algo la clase pasada, dice que cuando Moisés, ¿cierto?, se encontró con la llama, ¿cierto?, la zarza ardiendo, él fue a la presencia de Dios y, ¿cierto?, y la voz, ¿cierto?, la voz le dijo, ¿cierto?, quítate el calzado, ¿cierto?, porque el lugar que tú pisas santo es. De esa columna de fuego, ¿cierto? Así como Moisés dice que él le preguntó cuando él fue enviado a Israel a liberarlo, él le preguntó, ¿cómo le diré yo, ¿cierto?, que me envía? Y él le dijo, yo soy el que soy, envía, yo soy, siempre presente. ¿Me entiendes? También cuando lo quiso ver, ¿cierto? Y dijo, Señor, muéstrame, quiero ver tu gloria, quiero verte a ti. Y él dice que lo único que dice que se escondió y bajo la peña y ahí pudo ver, ¿cierto? En la hendidura de la peña, vio, ¿cierto? Dios se le mostró a él y le mostró la espalda de un hombre, porque Dios es un hombre. Y ese hombre es nuestro Señor Jesucristo. El, el patriarca, ¿cierto? Job, él lo vio, ¿cierto? En el torbellino. Y Dios, ¿cierto? Se ha ido cambiando de máscara, ¿cierto? Cambiando, ¿cierto? Es como ustedes mismos que están haciendo obras de teatro, que están haciendo obras dramáticas. La obra de Dios es una obra dramática. Ustedes, ¿cierto? Actúan en la obra y una persona puede hacer varios papeles o varios personajes. Él en una parte de la obra hace un personaje, ¿cierto? Sale de la obra, va tras las bambalinas, se cambia y vuelve, ¿cierto?, a ser parte de la obra y hace otro personaje y puede hacer muchos personajes, pero sabemos que él solamente, ¿cierto?, él se está cambiando de máscara. Es la misma persona haciendo, ¿cierto?, varios papeles. Y eso es lo que Dios ha hecho, ¿cierto?, en estos tres grandes atributos de Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Él se ha ido cambiando de máscara. Entonces lo vemos en la dispensación del Padre, ¿cierto? Lo vemos ahí en la columna de fuego, lo vemos, ¿cierto?, en el torbellino, lo vemos de diferentes maneras sobrenaturales. Pero Dios, por eso dice, el único que salva, fuera de mí no hay quien salva. Y yo mismo le haré entender que yo estaré con ustedes. Y eso lo hizo, ¿cierto?, cuando Él vino, ¿cierto?, y se humanó. Y ahí podemos ir a una escritura, dice que sin contradicción o sin discusión, grande es el misterio de la piedad. Eso lo encontramos, ¿cierto?, en Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16, donde dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Este es el misterio. ¿Mm? El misterio, ¿cierto?, que Dios se hizo carne. Ese es el misterio.
No hay misterio de la Trinidad. Los trinitarios, ¿cierto? Ellos creen, ¿cierto? Que estas tres, ¿cierto? Grandes atributos, oficios de Dios, ellos los separan en tres personas. Una persona como Padre, otra persona como Hijo y otra persona como Espíritu Santo. Y ellos dicen, ¿cierto?, que estas tres personas o estas tres deidades son un solo Dios. Y eso es completamente fuera de toda lógica. Eso es paganismo. Eso es completamente, dijimos ya, diabólico, porque Dios es un solo Dios, pero con diferentes, ¿cierto?, atributos o oficios. Y los grandes oficios de Dios, porque Dios se perfecciona en tres. Dios hizo una trinidad de sí mismo, pero Él es uno solo y uno su nombre. Entonces, ¿cuál es el misterio? El misterio es, ¿cierto? E indiscutiblemente, es decir, no hay discusión, no hay nada que se pueda decir que grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, ese es el misterio. Dios se hizo carne, ¿cierto? Que habitó entre nosotros, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque Él, ¿cierto? Sabemos que para poder venir a efectuar la redención, Dios es invisible, Dios es espíritu, Dios es eterno, Dios no puede morir. Entonces, de esa manera, ¿cierto? Él no podía revelarse, ¿cierto?, a los seres humanos y venir a redimirnos. Pero él, en su plan eterno, él tenía, ¿cierto?, que él, ¿cierto?, sería el Cordero de Dios, sería, ¿cierto?, el Hijo de Dios. Por eso que la Escritura habla en Isaías 9:6, la Escritura que le di, dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y su nombre se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este niño, ¿cierto?, que iba a nacer, ¿cierto?, como nació como niño, tenía un título como hijo. Sabemos, ¿cierto?, que el título que tomó Jesús lo tomó como hijo, pero sabemos, él mismo dice, ¿cierto?, que ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. ¿Quién estaba en Cristo? Era Dios mismo. ¿Quién era Jesús? Era Dios mismo, ¿cierto? Dios mismo, ¿cierto? Estaba en él velado ahora en carne humana. ¿Por qué tuvo que nacer, cierto, y ser un pariente redentor? Porque de esa manera tomaba el lugar de nosotros los seres humanos como pecadores y podía él ser crucificado y morir y vertir la sangre. Por eso dice, cierto, que la sangre de Jesucristo no era sangre judía ni gentil, no era sangre humana, era la sangre de Dios. Por eso que Jesucristo era Dios mismo, pero en él, ¿cierto? Había, sabemos, ¿cierto? Una dualidad, ¿cierto? Porque él era tanto humano como divino. ¿Me entiende? La parte de afuera, ¿cierto? La humanidad, Jesús, pero la parte interior era el Dios Todopoderoso. Por eso que, ¿cierto? La profecía de Isaías dice que una virgen concebirá y dará a luz un niño y ese niño será, ¿cierto? Será llamado Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Quién efectuó la redención? Dios mismo. Y de la manera que podía hacerlo, ¿cierto? Era que él, ¿cierto? Tenía que humanarse. Y en estas dispensaciones tenemos la dispensación del Padre sobre nosotros, la dispensación del Hijo con nosotros, porque ahí él estaba en carne, ahí estaba, ¿cierto? Él podía ser uno con nosotros, él estaba, ¿cierto? Estaba cierto con nosotros, pero el gran plan redentivo que estaba en Dios era ser en nosotros, es decir, vivir dentro de nosotros. Y por eso Él se cambió, ¿cierto? De ser ¿cierto? De venir, ¿cierto? A ser carne, volver, ¿cierto? A volver, ¿cierto? A ser el Espíritu Santo, porque de esa manera, ¿cierto? Él podía entrar. Y por eso podemos ver las tres dispensaciones del Padre: la dispensación del Padre, los días del Antiguo Testamento con Israel, en el Nuevo Testamento la dispensación del Hijo, en nuestro Señor Jesucristo, pero la dispensación del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es Dios en nosotros, que es la dispensación en la cual nosotros estamos viviendo, en la cual, cierto, se abrió en el día de Pentecostés, cuando los 120 hermanos, más o menos, fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, cierto, sabemos que la Santísima Trinidad es algo completamente errado, es falso y es contrario, ¿cierto?, a las enseñanzas bíblicas. Por eso que tenemos la escritura que le he dado. Ahora, el libro, ¿cierto?, si ustedes también pueden, ¿cierto?, escribir ahí,
El libro de Santiago capítulo 2, versículo 19. El libro de Santiago, ¿qué nos dice el libro de Santiago? Dice, capítulo 2, versículo 19. Dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. Es decir, si creemos que Dios es uno, bien hacemos, porque Dios es uno. Y nosotros tenemos la perfecta revelación entre, ¿cierto?, entre los unitarios y los trinitarios. Porque los unitarios creen que Dios es uno, pero a Jesús, ¿cierto?, lo tienen como un ser celestial, un ser divino de menor jerarquía, ¿me entiendes? Pero entre la unidad y la Trinidad está la verdadera revelación, que estos tres grandes oficios, estos tres grandes atributos del único Dios, ¿verdad?, es uno mismo, es un solo Dios, es una persona, ¿cierto? Pero en diferentes manifestaciones, usando, ¿cierto?, diferentes máscaras, es el mismo y único verdadero Dios. Como les decía en la clase también anterior, es como esto. Nosotros, ¿cierto?, como hombres, la mayoría somos padres, somos, ¿cierto?, hijos por ser hijos de nuestros padres, y somos seres humanos, pero ser padre, hijo y seres humanos, ¿cierto?, no nos convierte en que somos tres personas. Podemos ser abuelos, podemos ser tíos, podemos ser hermanos, podemos ser arquitecto, doctor, carpintero, lo que sea. Pero eso no nos convierte a que somos más de una persona. Son oficios, ¿cierto?, que nosotros podemos desempeñar de acuerdo a lo que se requiere. Pero solamente somos una sola persona y tenemos un solo nombre. Así también Dios es una sola persona, es un solo Dios, pero manifestado, ¿cierto?, en diferentes oficios, ¿cierto?, o atributos, los tres grandes atributos. Por eso que nosotros creemos en la Trinidad de Dios, pero siendo un solo Dios, como estas tres grandes manifestaciones del único Dios. Ahora, ¿cierto? Ya hablamos también en la clase anterior cuando le cité acerca, ¿cierto?, del libro de Apocalipsis, y vamos allí, encontramos, ¿cierto?, que la primera iglesia organizada fue la Iglesia Católica Romana. Y ellos comenzaron, ¿verdad? Ellos como eran paganos, los romanos, ¿cierto? Ellos oraban a los antepasados, ellos hacían muchas cosas del paganismo y cuando el Evangelio llegó allí, ¿verdad? Dice que ellos, ¿cierto? Por un tiempo se mantuvieron correctos, pero dice que allí los judíos fueron desterrados de allí, de Roma. Dice que esa primera iglesia, ¿cierto?, que había sido allí colocada, quedó, ¿cierto?, sin sus líderes, ¿cierto?, y quedaron solos, y ahí fueron invadidos, ¿verdad?, por los filósofos y por todo, ¿cierto?, su paganismo que ellos tenían. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos mezclaron el verdadero evangelio, el verdadero cristianismo, lo mezclaron, ¿cierto?, con sus tradiciones y con todas, ¿cierto?, sus creencias paganas, erradas y falsas, adoradores, ¿cierto?, porque es la Iglesia Católica Romana, ¿cierto?, son los más grandes espiritistas. Ellos creen en todo ese tipo de cosas, idólatras, espiritistas, paganos, contrarios completamente a Dios. Y sabemos, ¿cierto?, como les decía, ¿cierto?, acerca de la escritura del libro de, de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, el libro capítulo 16, lo vimos, esa clase, ¿cierto?, que hay tres espíritus a manera de rana, ¿cierto? Versículo 16, 13, sí. Donde dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia. Este es el anticristo, este es Roma, este es el espíritu de Satanás, el diablo, ¿verdad? Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. El falso profeta, ¿cierto?, es el Papa, en la sucesión apostólica de papas. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Por qué pasa? La rana siempre está mirando hacia atrás. Y ellos miran hacia el primer concilio, ¿cierto?, de Nicea, que fue en el año 312 al 325. El año 325, el concilio de Nicea, y ellos ahí ya adoptaron la postura, ¿cierto?, de bautizar en los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, y hacer, ¿cierto?, de la deidad
de Dios, ¿cierto? Hacerlo tres personas y diciendo, ¿cierto? Esta doctrina, decir, ¿cierto? Que estos tres personas son, ¿cierto? Un solo Dios. Pero al ser tres personas, aunque sean de la misma sustancia, ya son tres dioses. Por eso es cierto que es completamente falso. ¿Me entiende? Y ellos hablan de la Santísima Trinidad y que se encuentra en el mero centro del Evangelio. Pero eso es completamente falso. Usted en ninguna parte de las Escrituras va a encontrar, ¿cierto?, acerca de la Santísima Trinidad, del misterio de la Santísima Trinidad, porque sabemos, ¿cierto?, dónde podemos encontrar ese misterio de la Santísima Trinidad. Encontramos allí en Apocalipsis 16:13, ¿cierto? Eso es tres espíritus inmunda manera de rana. Ya dijimos, ¿cierto?, que estos espíritus inmunda manera de rana, ¿cierto? Estos, también los espiritistas, los brujos, ellos usan este tipo, ¿cierto?, de cosas, de estos espíritus inmundos, y ellos, ¿cierto?, sus conjuros lo hacen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cierto? Y hacen sus conjuros inmundos, diabólicos, porque son espíritus, ¿cierto?, de demonios, estos tres espíritus inmundos a manera de rana. Y ellos, ¿cierto?, tomaron tal control que la gente, ¿cierto?, cree en todo este tipo de falsas religiones y falsas doctrinas. Ahora, vamos al libro de Mateo, ¿cierto? Cuando separamos, el profeta, ¿cierto?, también habló acerca de eso y dijo, si ustedes, ¿cierto?, gente trinitaria, creen que Dios, ¿cierto?, le dan una personalidad al Padre, uno, le dan otra personalidad al Hijo y otra personalidad al Espíritu Santo, tendríamos tres personas. Pero vamos allí, ¿cierto?, al comienzo y vemos qué sucede aquí. Y dice que en San Mateo, el capítulo 1, versículo 18, nos relata, ¿cierto?, acerca de la genealogía de Jesucristo y cómo fue el nacimiento de Jesucristo. Y ahí tenemos escritura donde dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Padre. Él dijo así, ¿dice así la Biblia? No dijo la congregación, no dice del Padre, sino dice del Espíritu Santo. Porque si ustedes le dan una personalidad al Padre como una persona, otra al Hijo y otra al Espíritu Santo, y dice que Jesús llamaba Padre. ¿A quién llamaba Padre entonces? ¿Quién era el Padre que engendró a Jesús? Si ustedes le dan una personalidad al Padre, ¿cierto? Y otra al Espíritu Santo, pero la Biblia dice que el Espíritu Santo fue quien engendró a Jesús. Significa que el Espíritu Santo era su Padre. Entonces, ¿quién era el Padre? Era el Espíritu Santo, porque el Padre y el Espíritu Santo son la misma persona. Porque la Escritura, ¿cierto? Sabemos que Dios es invisible, y ya le di la Escritura de San Juan capítulo 4, versículo 24, donde dice, Dios, ¿qué es Dios? Dios es Espíritu. ¿Qué Espíritu es? El Espíritu Santo. Entonces, ahí tenemos, ¿cierto?, donde nos dice claramente, ¿cierto?, cómo pueden ustedes hacer de Dios, de las tres grandes atributos, de los tres grandes oficios de Dios, hacer los tres personas y decir que esas tres personas son, ¿cierto?, un Dios. Cuando usted tiene tres personas, tiene tres dioses. Entonces eso es paganismo, eso es falso, eso es demoníaco. Pero cuando podemos ver la Escritura, ¿cierto?, que no son tres personas, sino una sola persona y que la Escritura lo revela. Dice que Jesús, dice, antes que se juntase, ¿cierto?, María, que fue desposada, se halló que había concebido ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Es Dios mismo, es el Padre. Porque si no, dice Jesús tendría dos padres, a uno a quien llamaba Padre y a otro que le engendró. No sé si me están captando, ¿entienden? Pero sabemos que el Padre y el Espíritu es la misma persona. Y sabemos que Jesús, ¿cierto? ¿Quién es Jesús? ¿Cierto? La Escritura, vamos allí, vamos a otra Escritura primera de Juan, el capítulo 5, versículo 19 y 20. Mire lo que dice. Mire lo que dice el apóstol Juan hablando bajo la unción del Espíritu Santo. Él dice, sabemos que somos de Dios
y el mundo entero está bajo el maligno. Ahora cuando dice el mundo entero está bajo el maligno, está bajo cierto a este romanismo, a lo que leímos de Apocalipsis capítulo 16, 13, esos tres espíritus inmundos a manera de rana, que han conquistado todas las naciones, han conquistado al mundo. Pero ahí dice, sabemos que somos de Dios, es decir, hay una gente que es de Dios, ¿cierto? Y el mundo entero está bajo el maligno. Pero ustedes, los creyentes, los que tienen la verdadera revelación entre la unidad, ¿cierto? Y la Trinidad, sino que en el correcto centro saben, ¿cierto? Que esta revelación dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y mire lo que sigue. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ve usted entonces las Escrituras, nosotros con revelación espiritual, ¿cierto? Y sabemos que todo esto que nosotros recibimos y enseñamos es porque Dios nos envió un profeta, ¿cierto? Y nos reveló a través del séptimo ángel de Apocalipsis 17 que en los días de la voz del séptimo ángel todo el misterio de Dios sería conocido. La revelación de la verdadera deidad de Jesucristo, la revelación del bautismo bíblico, la revelación, ¿cierto?, de la simiente de la serpiente, la revelación de las dos simientes, simiente de Dios y la simiente de Satanás el diablo, la revelación, ¿cierto?, de quién es la gran ramera, la revelación de casamiento y divorcio, la revelación de la predestinación, todos los misterios que estaban ocultos, ¿cierto?, serían revelados, los misterios de las 7 edades, de los 7 sellos, de los 7 espíritus de Dios, ¿cierto?, de los 7 truenos. Todas esas revelaciones serían dadas a conocer a través del séptimo ángel. Y sabemos que todas estas revelaciones, por eso dice que el libro, ¿cierto?, ¿cuál sería lo que este mensajero profeta de Apocalipsis, ¿cierto?, de Malaquías 4, 5, 6, Apocalipsis 7 haría? Si él restauraría la fe original de los hijos a la fe de los padres, con las mismas enseñanzas, ¿cierto? Porque ¿qué dice el libro de Efesios capítulo 4, versículo 5? Dice, un Señor. Eso era lo que creían los efesios. Eso es lo que creía la iglesia efesiana, la iglesia establecida, la iglesia llena del Espíritu Santo, la iglesia puesta, ¿cierto?, en el cuerpo de Jesucristo, la iglesia allí puesta, ¿cierto?, en Dios. Ellos creían un Señor, una fe y un bautismo. No dos fe, no dos señores, no tres señores, sino un Señor, una fe y un bautismo. Y por eso sabemos que Jesús, como también dice la Biblia allí en Juan 10:30, dice, ¿cierto? Yo y el Padre uno somos. Y por eso lo dice, ¿cierto? También en San Juan, ¿cierto? 14, 8, 11, él habla, Felipe, ¿por qué tú me dices, muéstranos al Padre? Vamos a la escritura ahí. Vamos viendo Juan, el libro de Juan, capítulo 14. Nos está hablando que, ya dijimos, ¿cierto?, que el Padre de Jesús es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y que el Padre, ¿cierto?, y el Espíritu son la misma persona. Y que Jesús, ¿cierto?, es la misma persona. Porque Él lo dice, estamos en el verdadero. Él nos ha dado entendimiento, estamos en su Hijo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El capítulo 14 de Juan, libro de Juan, ¿cierto? El versículo, dijimos, 8, nos habla y dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, mire lo que le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Ahí se cumple la escritura que estábamos hablando de Isaías 143, 11, Isaías 44, 6, Isaías 9, 6, Isaías 7, 14. Es decir, de tantas escrituras, porque la Biblia está llena de escrituras que nos hablan que este hijo que iba a nacer, este niño, sería Dios mismo, sería el Padre eterno. Y aquí, ¿cierto? El Señor le está diciendo a Felipe, le dice, ¿cierto? ¿Dónde estábamos? Capítulo 8, 11, ahí estábamos, ¿cierto? Dijo, Felipe, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y ya dijimos, ¿cierto? En Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible.
Y ya dijimos, ¿cierto? En Juan 1, ¿cierto? 1:18. Nadie nunca ha visto a Dios, sino el Hijo, ¿cierto? Unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha manifestado. ¿Quién era Jesucristo? Era Dios mismo. ¿Y cuál es el misterio? Dios fue hecho carne. Como dice Juan 1 también, ¿cierto? Versículo 1 al 4, después al 14, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ya que el verbo fue hecho carne. ¿Cuál es el misterio? Dios manifestado en carne. Entonces Jesús dice, eh, le dijo, ¿cierto? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Ve usted? También en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 dice, yo soy el alfa, ese es Jesús. Ahí, ¿cierto? Ustedes también yo le voy a enviar, ¿cierto? Donde no habla del círculo, la unidad de Dios, donde lo habla, ¿cierto? Del Jehová del Antiguo Testamento, siendo el Jesús del Nuevo Testamento, y donde usted va a encontrar completamente todas las escrituras, donde nos habla, ¿cierto? De Jehová el Creador, Jesús el Creador. Jesús el Salvador, Jehová el Salvador. Jesús el pastor, Jehová es el pastor. Jesús el yo soy, Jehová es el yo soy. Es decir, tiene usted toda ahí, ¿cierto? En este círculo de la unidad de Dios, tiene todas las escrituras donde de Jehová, ¿cierto? Siendo el Jesús del Nuevo Testamento. Así usted tiene ahí tiene muchas escrituras, ¿cierto? Donde nos habla que nuestro Señor Jesucristo era el Jehová del Nuevo Testamento. Y ya vemos que estos tres grandes creemos en una Trinidad, pero no como lo creen los trinitarios, dándole una personalidad al Padre, otra al Hijo y otra al Espíritu Santo, y diciendo que son tres personas y que estas tres personas son un solo Dios. Eso es falso, eso es cierto paganismo, eso es diabólico. Nosotros creemos en una Trinidad de los tres grandes atributos, reconocemos los tres grandes atributos de Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, pero estos tres grandes atributos, ¿cierto? Dios enmascarado, Dios es morfo y cambiando de máscara, es un solo Dios. Y sabemos, ¿cierto?, que ese Dios, ¿cierto?, tiene un nombre. Y ese nombre, dice la Biblia, es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el nombre de nuestro verdadero Dios. Como lo leímos en 1 Juan, capítulo 5, ¿verdad? Cierto que Él ha venido, el Hijo ha venido para darnos entendimiento. Estamos en el verdadero, estamos en su Hijo Jesucristo, el cual es el verdadero Dios y la vida eterna. Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y el omega, principio, fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo soy el Padre, yo soy el Hijo, yo soy el Espíritu Santo. Yo soy el principio, yo soy el fin. Alfa y omega, principio y fin. Este es nuestro Señor Jesucristo, la deidad suprema de Jesucristo, donde tenemos la revelación verdadera, ¿cierto?, de este único y verdadero Dios, pero que se ha manifestado de diversas maneras, ¿verdad? Y lo vemos en sus tres grandes atributos como Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad de Dios siendo un solo Dios, así como nosotros, la Trinidad de nosotros siendo una sola persona, alma, cuerpo y espíritu siendo una sola persona. Así que tenemos muchas escrituras, Apocalipsis, ¿cierto? ¿Qué más dice ahí, cierto? Primera de Timoteo 2:5, me parece que hay una muy buena escritura también, toda ahí, está lleno de escritura donde nos habla, ¿cierto? De su deidad, de la verdadera, ¿cierto? Revelación de nuestro Señor Jesucristo. Igual tenemos Primera de Timoteo 2:5, veamos qué nos dice Primera de Timoteo 2:5. Dice, porque hay un solo mediador. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. Hay un solo Dios, ¿verdad? Y un solo mediador. No hay, ¿cierto?, dos mediadores, no hay un papa, no es San Clemente, San Bonifacio, María, no. Hay un solo mediador, dice, hay un solo Dios y un solo mediador. Sabemos, ¿cierto?, que
este Dios y este mediador es la misma persona. La revelación que Dios nos ha dado, que conocemos, ¿cierto?, a esta única persona, siendo el único Dios, pero que se ha manifestado de diversas maneras, ¿cierto?, para darse a conocer a nosotros. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Por eso todo lo que nosotros, ¿cierto?, ¿cierto? Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Todo es a través de Jesucristo. Todo lo que es Dios se encuentra en Jesucristo. Por eso el profeta dijo, todo lo que es Dios se vació en Cristo. Y todo lo que es Cristo ahora se vació en nosotros. Ahora, el Señor nos ha dado todo este entendimiento para saber, ¿cierto?, que Él es el alfa, el omega, el principio, el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, ¿cierto? Que es ese, el Hijo de Hombre, ¿cierto? El que era, el que es el Hijo del Hombre, el que era el Hijo de Dios y el que ha de venir, el Hijo de David. Él es profeta, ¿cierto? Aquí en la tierra fue profeta, en el cielo, ¿cierto? Cuando él murió, él fue sacerdote y cuando regresa será rey. ¿Qué significa eso? Águila, un profeta, un cordero, el sacerdote, el rey, el león. ¿Qué es él? El Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él es el único verdadero Dios y sabemos que su nombre es nuestro Señor Jesucristo. Así que ahí tenemos hartas escrituras, ¿cierto?, que nos hablan, ¿cierto?, eh, de la deidad suprema de Dios, de la verdadera unidad de Dios. Y ahí, como les dije, ustedes van a tener cierto, van a tener este power donde, bueno, aquí la otra, yo le di muchas escrituras, así que esas escrituras tienen que haberla, ¿cierto?, anotado ustedes. Los ejemplos usados por el hermano Grana, los tres oficios de Dios Morfe, cambiamiento de máscara, las tres dispensaciones de Dios, ¿verdad? Y así que, y más lo que las escrituras que yo les di van a tener para que ustedes puedan, ¿cierto?, tenerlos también ustedes y saber cómo también usarlos y para que estudien y sea de una gran bendición. Ya, hasta ahí estaríamos, así que ahora les doy la palabra a ustedes. Si alguien quiere añadir algo que pueda añadir o alguna pregunta, ahora es el tiempo para poder, ¿cierto?, aclarar alguna duda que pueda haber, alguna pregunta o alguien que pueda añadirnos algo. Eh, Rolando, si estás ahí, ¿cierto? ¿Quieres añadir algo? Puede ahora, ¿cierto?, estar los micrófonos abiertos para que ustedes puedan hablarnos de lo que estamos tratando este gran tema, o cualquiera de los hermanos. Así que estoy ahora a disposición de ustedes para que puedan hacer alguna pregunta o añadir algo. Rolando, ¿está en línea? ¿Quién más? Enrique, ¿está en línea? ¿Alguien? Mano René. Sí, ¿Está? hermano, Sí, aquí estoy yo, sí. hermano Enrique. ¿Añadir algo, Enrique? ¿Alguna cosa? ¿Cualquier cosa? De lo... No, hermano Juan, creo que fue muy clara y precisa la enseñanza, así que no agregaría por ahora ninguna cosita. O sea, más adelante pueden salir otras cosas, pero está muy clarito, hermano Juan, así que muy nutritiva la clase y quedé bien satisfecho con el alimento de hoy día. Qué bueno, qué bueno. Dios le bendiga mucho. Sarita, Sara Vidal. Sí, hermano. Sí, añadir algo, alguna pregunta, alguna cosa. No, ninguna pregunta, hermano. Muchas Ya, gracias por la clase, muy buena, muy ya, completa. Sí, una bendición estar aquí. ya. Cualquiera, alguien hermano, Claudia Antileo, pregunta algo. No, mi hermano, está todo clarito, me quedó súper claro todo, está muy bien hecho, está bien planificado todo, está todo clarito, mi hermano, me quedó clarito, ¿ya? Ya, ok, gracias. Diego, ¿cómo alguna cosa? ¿Pregunta algo? No, coincido con los otros hermanos de que no, estuvo bastante clarita
la clase particularmente hoy, así que agradecerle por eso también. Ya nomás, Diego. Todo clarito hasta ahora. Listo, Dios te bendiga mucho. Igualmente. ¿Quién más? ¿Alguien quiere opinar algo? El Billy, William, el hermano William Chávez. Desapareció el hermano William Chávez. Aquí estoy, hermano Juanito. Ya. Pero no se quiere mostrar, pues se escondió por hermano William Chávez. No, pero es que déjeme apretar el botón, espere. Ya ahí estoy. Eso con el hermano William Chávez. No, todo súper, me suman los hermanos, hermano Juan, todo. Ya. Ok, claro, muy buena enseñanza, Dios le bendiga mucho. Ya nomás, hermano. Ya, pues yo creo, bueno, ya tienen las 3 enseñanzas, ¿cierto? De lo cual vamos a tener una prueba, así que va a ser bien fácil, po. Ya ustedes mismos han estado en las clases, tienen el material, los power, así que va a ser, deben sacarse todo muy buena nota. Bueno, ahora, como comencé al principio, la próxima semana estaríamos ¿a cuánto? ¿A 9 o no? Hoy día estamos a 2, a 9. Entonces vamos a tener que, yo creo que suspender la clase porque van a ocupar el salón. Van a ocupar el salón y hay una celebración que le están haciendo las hermanas a los niños, cumpleaños. Entonces, además de la clase, van a haber muchos hermanos que pertenecen a esta clase que van a estar ahí. Así que no tendríamos clase la próxima semana y la siguiente tampoco, porque la siguiente es el servicio especial del cumpleaños del pastor, día sábado, 9 más 7, 16, y el domingo, ¿cierto? Que sería la celebración en Trihueco, el cumpleaños número 70 de nuestro pastor. Así que tendríamos libres y además podríamos también ahí, tendrían más tiempo para estudiar, ¿cierto? Para que repasen. Y volviendo, ya tendríamos que hacer la prueba, ¿cierto? Que sería igual corto, no mucho tiempo, presencial. Dios mediante, para encontrarnos ahí en el salón, lo haríamos presencial, ¿cierto? Y sería también corto, no sería mucho tiempo, porque no es. Y después podríamos hablar y continuar con las clases siguientes. Así que un agrado, hermano, contento, ¿cierto? Por todos ustedes, que estén muy bien. Mañana, ¿cierto? Dios mediante, los que puedan asistir al servicio, que lo hagan y que sea una gran y bendición para cada uno de ustedes. Que el Señor le bendiga y nos estamos viendo. Eso sería por mi parte. Estaríamos listos mientras también hacemos una oración de despedida. Inclinemos nuestro rostro. Padre Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias porque creemos, Señor, que el Espíritu de Dios está en nosotros y nos guía, Señor, a través de tu palabra, porque sabemos que usted es el Maestro, Señor. Usted dijo, Señor, que nos enseñaría, Señor Dios, que nadie estaría preguntando el uno al otro, sino que seríamos enseñados, Padre, por usted mismo. Y creemos que Dios está enseñando a sus hijos y gracias por el ánimo, gracias por el deseo de aprender, gracias por el hambre y la sed de Dios, porque sabemos que esas son cosas que Dios coloca, Señor. Padre, bendice a cada uno de los oyentes, estudiantes, hermanos y hermanas que han estado presentes y que sus vidas sean bendecidas, Señor, en todo orden de cosas. Padre, que todas las enseñanzas que hemos tenido, que podamos aplicarlas a nuestras vidas y que vivamos vidas dulces, vidas cristianas, vidas, Señor, alegres, felices, Señor Dios. Padre, que así sea. Tu gracia y cuidado para cada uno de ellos. Bendice, Señor, del cielo también las clases que han dado los niños, los adolescentes, también tu gracia para con ellos, para los profesores y profesoras. De tu gracia, Padre, en forma especial para tu siervo el pastor, restábrale, fortalécelo, guíalo, dirígelo de manera especial y poderosa y bendice el servicio de mañana. En tu mano nos encomendamos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Ya, mi precioso hermano, chaito, que el Señor le bendiga. Estamos. Hermano Juan. Chao, chao. Hermano Juan, Dios le bendiga. Gracias, Chao, hermano. hermano Juan. Hermano, Dios les bendiga a todos. Gracias, hermano. Hermano Juan, Dios le bendiga. Chao, Dios le hermanos. bendiga. Dios les bendiga. Chao.